Con la producción de Falco Gestión Audiovisual. Presentamos Ciudadano Tributario. Ciudadano Tributario. El podcast. Muy bien. ¿Cómo están? Un gusto tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en nuestro Ciudadano Tributario. En semanas que han sido entretenidas, han pasado de todo, pero especialmente porque se viene un fin de semana largo. Estamos conmemorando nuestras glorias navales. Vamos a tener una conversa con respecto a eso. Vamos a hablar también de la situación del país, cómo ha estado las políticas económicas, estas nuevas leyes misceláneas, como le han llamado. Vamos a conversar sobre eso, pero además lo vamos a tratar de conversar el rato entretenido. Porque me imagino que es un fin de semana largo, muchos de ustedes van a poder descansar. ¿Cómo está, Claudito? Gusto de saludarlo. Un gusto este Juan Antonio, como siempre. Oye, Claudio, ¿sabes? Te quería felicitar porque ya está a la venta tu libro que se llama Yanina y el secreto del impuesto al valor agregado. Es como una telenovela de terror, pero para niños, que tiene que ver cómo enseñar a los niños sobre el tema tributario. ¿Para qué decirle? El currículum de Claudio es enorme, pero vamos a... Estrambótico, Vamos a decirlo menos. ¿cierto? Pero igual vamos a presentar a Claudio, nuestro director económico y de gestión, escritor y educador en temas de ciudadanía tributaria. ¿Sabes qué? Lo importante no es el libro, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, lo importante es el mensaje. Y estamos mandando un mensaje Exactamente. para que los niños, los jóvenes, pucha, y nosotros también, tengamos una mejor educación financiera desde la primera infancia. Y los chicos de hoy, los niños y niñas de hoy que están en la primera infancia, lleguen a ser adultos con un conocimiento mucho más grande. A caballo. Claro, más grande que el que tenemos nosotros. Hablando de caballos, también está con nosotros nuestro gran profesor de historia, don Eric González, que hoy día nos trae un tema muy entretenido. Gusto de saludarte, Eric. ¿Qué tal? Siempre Eric, tratando disculpa que te de moleste. partirme. Perdón que te moleste, pero tú vas a seguir descansando este fin de semana largo, ¿no? Continúo en mi proceso de retroalimentación y sí, el 22 tenemos libre. Mira qué buena. Oye, dale un cariño enorme a tu jefa, muy simpática ella. Y yo adoro que mi jefa sea ella. Muy bien, así que Claudito trabaja. Exactamente. ¿Te toca trabajar por qué? ¿No hay sándwich en los colegios? Claro, lo que pasa es que también vemos proyectos educativos de largo plazo y Ya. de viviendas Otra sociales. más la Con, cosa. con el descuento de la Junaev, ustedes están cagados, tienen que trabajar. Ya. Ok. Pero a 12 millones el plato de comida, ya bueno. Vamos a seguir, Vamos a seguir, por favor. Paren, por favor. Más allá lo conversamos. Bien, así que se los recomiendo, ya está en línea en Amazon. Claudio, Sí, así. en Amazon Lo pueden Live. descargar en Amazon, leer en línea o lo pueden comprar en Amazon y le llega al cabo de una semana aproximadamente. Lo No, imprimen. si usted quiere una lectura sabia para el próximo mes, pídalo ahora. Ya. Queridos amigos, yo les planteé un desafío. Tuvimos una reunión de pauta muy entretenida en la semana. Oye, ojalá que esa reunión algún día las podamos hacer en algún restaurancito, alguna cosita, tomando alguna cosa, porque Sí. en las casas de cada uno es como fome. Más si en línea. Y yo le di un desafío. A Claudio, el desafío era que comentara cómo está la situación del país en materia económica, las políticas del gobierno en materia económica. Y a Eric le di la tarea de que nos mostrara cómo estaba el país en la época del combate naval de Iquique, un 21 de mayo. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría en este país? Y en algún momento de la conversación voy a ir sacando tips de cada uno de lo que ustedes dos nos vayan contando y vamos a ver las comparaciones que hay hoy en día. Cómo hoy, 2026, podemos estar cometiendo los mismos errores que cometimos hace ¿cuántos años del combate naval? Estamos más allá de los 50 años. Del combate naval de Iquique, mucho más de 50 años. Eso Oye, está pero definitivamente claro. Mi mente. Estaba pensando en otro tema. Bueno, Disculpa. para mí que, como era feriado, no quiso ir a estudiar el 21 de mayo. Ha pasado más de 100 años, ya. Sí, Denle una salida. Joder, sí, o sea, Ya. quieren hacerme Ordenémonos y partamos con los 50 años. Te juro que mi mente se fue a Acá los errores pasan desapercibidos. No, o sea, acá no nos hacemos los tontos nosotros. los efectos secundarios de... No, y el profe de historia, pues bueno, el weón que le mandé a hacer la pega, pues weón. No, sí. No, Va a sí, traer- es No, verdad. de haber tenido un ingeniero, le pregunta al ingeniero, pero No, estabas tú, pues. está bien. Ya, bien. ok. Ya.
¿Cuál? Ya, pues César, oye, no hemos saludado a Falco. César Rosas y a Falco, gestión audiovisual. Gracias a ellos tenemos la posibilidad de salir al aire y escuchar tanta estupidez que habla nuestro profe. Ahí me encanta. No. Nah, si te queremos, Eri, sabemos que son lapsus, linguis, so- circunvirumbicus. Circunvirúndico. Ok. Bien, vamos a partir entonces con lo que nos convocaba. Bien, las tareas ya están lanzadas. Perdón. Eri, ¿qué es lo que pasaba en Chile para el 21 de mayo, que no era feriado todavía? Exactamente. Y fue hace mucho más de 50 años. Ya, a ver, primero que todo, quiero agradecer y pedir disculpas. Perdón, Eri, tú querías mandar unos saludos. ¿O fue idea mía? Fue Querías idea. saludar a tu señora, mandar un cariño. Decirle que es verdad, Sí, pues. De verdad está acá. que estamos acá, Sí. mi amor, estoy Ya, presente. ok. Ya, no, vamos. Que haya mujeres que no les crean, por Dios. Siempre tratando de descuadrarme la estructura ese. Vamos, Esta vamos. mándame- Ya, ahora sí, Eri, cuéntanos. Mira, primero que todo, hay que hacer un análisis muy sucinto de lo que estamos planteando. Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre, Guerra del Caliche, como queramos llamarla. 1979 hasta 1984. A ver, Tres- perdón, en el 1979. Vean, en 1879 yo ya tenía ya. 9 años. Hoy Y es yo, el día- y que yo Se sepa, lo- guerra no había, weón. Esto es porque le hemos hecho bullying. Esto es O sea, bullying. a lo más hubo No, yo algo creo casi. yo creo que esto es el bullying Ese- de las Yo fechas. cacho que algo hubo con Argentina por ahí por el 78. 78, Pero no 78. alcanzó a más, weón. Ya, pero 1879, vamos. Oh, Dios mío, que lo tengo Vamos. anotado, eso es lo peor. El problema es que estáis leyendo. Sí, ese es el Olvídate de problema. eso. Recuérdalo. Ya, 1879-1884, Ahí, periodo del siglo XIX, nosotros tenemos que plantear unas necesidades de la mirada económica, política, social. 21 de mayo es el momento de la campaña naval. Estamos hablando de lo que todos ahora consideramos uno de los días más importantes dentro de esta guerra. Ya, nos enfrentamos contra Perú y contra Bolivia. Quiero rescatar detalles que estuve investigando, datos específicos. La población de Chile al censo de 1875 era aproximadamente de 2.100.000 personas. 2 millones de personas. Sí. O sea, aquí sí que se conocían todos. O sea, aquí el concepto de la palabra vecino era realidad. Ya. Ya. Primero miremos esa visión. Perdón, pero repartidos desde Los límites al del norte. 23, Al ¿sí? norte estaba. Antofagasta, no llegamos a donde está con Bolivia. Pero ya en ese Antofagasta momento. era de nosotros. No, Entonces todavía. te digo, no. entonces Chile llegaba Copiapó. hasta Copiapó. Sí, ese era el espacio. De Copiapó al No sur. teníamos concepto. Y Ya. llegábamos hasta Cabo de Hornos, en el sur. Y en ese. Y teníamos un pequeño fuerte en Punta Arenas. El Fuerte del Hambre. Sí, Correcto. Pero entre Coquimbo y Punta Arenas sí. se Había, repartían 2 millones. tenemos aproximadamente 5 provincias y 2,5 millones de personas máximo. O sea, ni siquiera un cálculo exacto. Entendamos esto, que no hay Por no hay supuesto, presupuesto ni tampoco por la supuesto, habilidad exacta sí. para poder producir el tema. No entraban a Temocoicuy para llegar a meterse ahí. Cuando nos metemos a la guerra, nosotros entramos con 2.500 soldados. Los peruanos entran con 9.000 soldados y los bolivianos entran con 2.000 soldados. Estamos hablando rigurosamente soldados entrenados, porque los indígenas bolivianos entraron con aproximadamente 10.000. Sin contar al hombre rara que ya lo tenía. Y dato freak, Argentina, a través de lo que se denominó como la causa de América, empezó a introducir soldados y llegó casi al número mágico de 2.000 voluntarios. Con el destacado Roque Sáenz Peña, que finalmente pues, se convierte en presidente en Argentina y que es pero- capturado en el Morro de Arica. Pero Eri, me estás diciendo que los argentinos Y que también los argentinos, se querían lo- meter con nosotros. no, po, Argentina, que llevaba tema con nosotros del 73 en adelante, 1873, que estaba con temas de poder distribuir este terreno gigantesco que Barros Arana y que muchos otros autores dijeron que era un terreno yermo de ratones y conejos, ¿Ya? llamado la... Patagonia. Exactamente. La Patagonia... Está bien. era el pero tema de no discusión. nos arranquemos por ese lado que ya tendremos un programa para no, tocar. no quiero cerrarme, ¿A por dónde- eso a qué quiero dónde hacer voy yo? contexto. Quiero tener claro que para mí esta organización Perú-Boliviana
se habían puesto de El acuerdo tratado de defensivo. por el tema de la cantidad de plata que empezaron a cobrar los bolivianos para 10 centavos el quintal. Un impuesto. que el nos cobraron. impuesto que llegaron y cobraron. Y la Ariondaza. Para mí, la guerra del Pacífico estaba Bolivia, Perú y Chile. ¿Sí? Argentina estaba fuera de mi... ¿De tu cálculo? Claro, pues. Lo que pasa es que la historia se enseña muy de forma global, muy contextualizada, muy grande. Lo que hay que es escarbar un ¿Y poco. con qué cara vienen a tratarnos a nosotros de traidores estos cabros, pues, si ellos Porque partieron? no son traidores. Lo que pasa es que hay que entender. Chile y Argentina tenían una decisión de cómo llegamos a solucionar el tema de la Patagonia que está allá al otro lado de la cordillera. ¿Ya? Y a eso nos va a llevar al asunto del 21 de mayo. Porque el 21 de mayo tiene personajes y tiene un tema muy importante que es el concepto heroico. Que ahora nosotros lo miramos como heroico. Recordemos primero lo que dijiste tú. 21 de mayo ahora es feriado. En esa época no existía. Obvio. Ya. Tenemos un país que está en crisis. O sea, bueno, está el filósofo Hermes, Santo Tomás. Eso, vamos. Y vamos. Eric, San Agustín, Falta tíralo. Ya. Patrísticos. Hoy es feriado, pero en esa época no. ¿Está claro? Menos mal, güey, porque si no, no van a trabajar y... Me encanta cómo logras bajarle, pum, Ya, dos pelotas. Estamos, listo. Llegaste a concluir entonces que... ¿cómo Tenemos está? un conflicto armado, ¿Pero por qué? la necesidad del salitre, el terreno y la proyección económica que podía tener todo esto. Y también intereses económicos externos, especialmente británicos. Variar. Para variar, siempre hay alguien afuera Sí, que quiere algo de nosotros. correcto. Ya, eso no fue filosófico, pero sí. No, sí, pero es real. Pero es real. Entonces, ¿qué pasaba? Mira, tenemos un lugar donde vive mucho colono chileno, hay colonos también argentinos, hay diferentes nacionalidades viviendo en un sector que es de terreno y propiedad de Bolivia, pero de producción y extracción de manos de privados ingleses y también tenemos mano de obra chilena. Gente que vive ahí, gente que hace su vida ahí. Este contexto es importante entenderlo desde una mirada que nosotros como sociedad ahora actualmente lo podríamos decir, hay una cantidad de gente que puede ir a Marte, ahora la posibilidad, pero cuando llegue a darse ese evento, va a haber mucha gente que va a decir que yo me quiero quedar allá y no quiero volver a pensar en este mundo otra vez que sea Chile acá en Santiago. ¿Quién estaba de presidente en ese Aníbal Pinto Garmendia. Don Aníbal Pinto, ¿cómo era su gobierno? ¿Cómo percibía la gente común y corriente el gobierno de Aníbal Pinto? Ya, Aníbal Pinto Garmendia yo siento que fue un presidente regular, pero no fue un extraordinario presidente. Supo manejar y tomar la decisión importante de ir a la guerra, que no era una decisión que era fácil de hacer. O sea, ningún presidente quiere ir a la guerra. Y lo va a tomar y lo va a decidir, siendo que calcula la cantidad de soldados que teníamos, pero teníamos muchos factores que quizás no se consideraban en ese momento y que ahora uno lo entiende. Primero estaba el tema de que si nosotros lográbamos dominar el mar, nosotros ganábamos. ¿Ya? Eso fue un factor fundamental, porque uno calcula la cantidad de soldados que tenían ellos al principio, y eso hace sentir que cualquier posibilidad de guerra triunfante era imposible. Pero aquí se da mucho el juego político y económico. Argentina no decide entrar a la guerra, sí da libre albedrío a que las personas puedan inscribirse, pero comienza a negociar con Chile a través de los ministerios y empieza a hablar para poder ver qué ganancias obtiene y obtiene la libertad de hacer avanzadas desde el norte, perdón, hacia el sur, pasando el Río Negro. Ok, no, pues, Claudio, tú también puedes preguntar a Eric, por supuesto, pero mi pregunta va más dedicada a la vecina común y corriente, al vecino común y corriente que Ya. vivía en Santiago, por ejemplo. Vámonos a las fuentes. ¿Qué es lo que pasaba en ese Habían escritores europeos que decían que en ese momento estábamos tan mal económicamente que se habían levantado solamente 3 nuevas casas. El invierno se venía, estamos hablando en mayo, Sí, y no el mayo de ahora, sino que el mayo lluvioso de esa época. antigua, sí. El mayo de la antigua con calles de barro. Entonces estamos hablando de una situación de crisis, no de beneficencia. ¿Ya? Estamos hablando también, Y que no quería agregar además que algo súper interesante de ese momento es que hay algo que la gente no conoce a veces que se llama ataque preventivo. No hay mejor defensa, dicen los chinos, que atacar preventivamente. ¿Ya? Es un proverbio muy antiguo. ¿Y a qué me refiero?
ya de la época de Diego Portales, incluso previo a 1879, los chilenos estaban muy desconfiados de esta Confederación Perú-Boliviana. O sea, ellos se querían unir de antes Sí. de la guerra. Y ya miraban con desconfianza de que, imagínense hoy día yo les dijera que Argentina y Uruguay y Paraguay se van a unir y se va a unir por otro lado, ¿cómo se llama? Perú y Bolivia. ¿Cómo queda Chile ante estos matones, digamos? Entonces lo que temían, habían un elemento de ataque preventivo antes de que ellos se unieran y pudieran invadir Chile. O sea, si Chile ya era pequeño, en ese momento podía ser aún más pequeño. ¿Ya? Y porque ellos creían de que había que volver a conformar el Imperio Inca. Y el Imperio Inca llegaba hasta Santiago, precisamente. Entonces no era menor. En esa época. No. Ellos No, decían no, que el no, Imperio no, Inca no, había no, llegado no, antes. Había llegado. Prehispánico. Como este candidato que está hoy día en Prehispánico. Perú que dice que si no le devolvemos a Arica podrían recuperarlo con guerra. No, pero es que los peruanos siempre salen con... Siempre hay algún, No, lo que pasa es que ese discurso algún personaje Eso, peruano que sale con ese discurso siempre ¿Se existió. acuerdan del perico que nos quería traer en bolsa de nylon negras para acá? Lo mismo. Imagínate. Ya, pero piensa, Vamos a mira, esperar. estamos hablando de Aníbal Pinto, él se estaba preparando para la cuenta pública que se dictaba el 1 de junio. Claro, Entonces, porque todavía no era 21 de mayo feriado. sí. Exactamente, muy bien. Me encanta tu mirada Un siete, filosófica. ¿cachai? Un 7. Ya. ¿Y? Bueno, ya, después del corte que me diste. Hay que pensar que había un apagón comunicacional. Y ahora ya nos vamos a centrar en la pregunta específica que tú me planteaste. El 21 de mayo ocurre en Iquique. Estamos muy lejos. Y el único medio de comunicación es el telégrafo, que estaba cortado. Por lo cual no llegó la información inmediatamente. Ya, desde nuestra mirada actual, esa información no llega. El 21 de no, mayo no se sabe qué va a Déjame suceder. llegar en la parte conspiranoica. Ya. Hay conspiradores que dicen de que los propios chilenos habían cortado el telégrafo porque se habían dado cuenta que cada vez que la prensa peruana decía lo que iba a hacer la guerra, ellos lo atacaban. Entonces dijeron, oye, nuestra prensa es la más habladora, las prensas del mundo. ¿Ya? Tenemos que bloquear a la prensa. ¿Cómo lo hacemos? Corten, es como que nos cortaban internet para poder atacar a Perú. Claro, me imagino. Porque nos dábamos cuenta que cada vez que le veíamos el internet a los peruanos sabíamos lo que iban a hacer. Porque está Hay conspiración. Claro. Por Dios. Ya, Por lo planteando la misma tanto, en situación. Santiago nadie supo lo que pasó en Iquique. No. El 21 para Chile Es es un día más. Ya. Exactamente. ¿Qué sucede? Ya llegando al 23, llega un carguero que se había liberado del bloqueo y la mar a Valparaíso, luego a caballo rápido, transfiere la información y avisa a Santiago. Ya. O sea, se genera O sea, había un delay como de 3-4 días. 3, 4, yo diría entre 2 a 3 días como el delay que se da. Ya. Como los delays que se Sí, faltan. como decía aquí César, los delays que hace falta. Ya, ¿qué cosas importantes tenemos que rescatar del 21 de ese momento? Del 21 al 23. La información llega. Ojalá fuese ese el problema. Ya hay una situación interesante que se da entre medio de este momento. Algo que nosotros rescatamos de la información que no se había presentado antes. Los bomberos asumen la seguridad en Santiago. Ah, mira. Y eso es una cuestión muy... Pero ¿cómo están? Sí, ¿no? Armados con fusiles en la calle, cumpliendo la rol o cumpliendo la función de los carabineros actualmente. Porque no había. Porque no había pública. fuerza pública, Estaban todos en la guerra. todos en la Claro. guerra. Ah, mira. Eso es lo que hay que entender de la proporcionalidad de nosotros. O sea, nosotros no teníamos lo que tenía Perú o lo que tenía Bolivia. Por eso que nace el tema del roto chileno. Eso es que- antes. Antes aún. Antes. Que- Pero ¿qué pasa? Que gracias al roto chileno de Yungay, gracias al roto chileno de la guerra, que justo habían nombrado Claudio, entendimos el concepto de patria Correcto. y entendimos el concepto de cualquiera de nosotros nacionalismo. En esa época podía defenderla. Por eso aún no llegamos a esto. Somos un 21 de mayo, es un 23, estamos transmitiendo la información y se da una sensación potentísima que se llama la Noche de las Campanas. Quiero que detenemos un poquito con los bomberos. Se crea el cuerpo voluntario de armado que se llama la patrulla de antiguos fusiles, parte a la calle, ¿Ya? custodian la moneda, las cárceles y los hospitales, no hay recursos para custodiar todo. Entonces imagínense esta escena. Frío, peones que no podían comprar pan, un presidente enfocado más en rendir una cuenta pública, información desconectada de afuera, una batalla que no era considerada importante hasta ese momento,
un sacrificio humano de todos estos marinos en el barco peleando contra los acorazados, mejor diseñados y mejor pensados de la época. Y viendo esta misma panorámica, esta misma situación, pasa esta situación de las campanas en la noche del 24. La iglesia, las dos iglesias más importantes, comienzan a tocar la campana en la noche para llamar a un evento que le vamos a llamar la Noche de las Campanas. El 24 de mayo se confirma el detalle de la información de Iquique. Ya, entonces ya tenemos ya 21, 24. Para que más o menos se hagan una idea de lo que se demora este proceso. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, la población salió de las calles bajo la lluvia. Benjamín Vicuña Maquena dio un discurso público, se sube arriba de la estatua de Bernardo O'Higgins y dijo, comienza a hablar. La Pampita, no tuve nada que ver yo ahí. Nace otro Benjamín Vicuña. El bisnieto, de hecho. Y viene de allá, pues si justo lo conectaste. Es de la misma línea. Ya. Tenía una conexión. Y es más, Vicuña Maquena, un escritor prolífero, muy potente en la escritura. Él tiene un libro que se llama La Patagonia, si no me equivoco, y él mismo, Benjamín Vicuña Maquena, habla de que es un yermo innecesario, que no hay que luchar por él, que no hay necesidad de darle. Justo me acordé de esa esa época ya ¿sí? decían eso. Ya planteaba que la necesidad de no, lo que pasa Era porque hay no todo tenían un el tema. concepto que tenemos ahora. Lo que pasa es que era agua, considerado los tráficos una del estepa futuro. sin cerro, sin nada. Además, habían Claro. quedado con el libro que había escrito este historiador de la evolución. Sí, Claudio Gay, ¿o no? No, el historiador de la evolución de la especie. El No, escritor. lo que pasa es que Darwin, sí, bueno, Había Darwin, llegado además el libro Darwin de era muy pasó por el joven. sur. No, pero que de Darwin Chile, es muy y de joven Argentina. cuando pasa en Argentina. Sí, Darwin claro. tendría como 24 años cuando escribe y habla la referencia. Pero y no se nos queda- vayamos, porque al final vamos a terminar vuelto Por Tiene supuesto, la naturaleza por y lleva al supuesto. otro lado. Vamos Déjame a seguir. Entonces sonaban las campanas el 24 de mayo. En la noche, lluvia, Benjamín hablando potentemente, no de la vampita, sino del patriotismo. ¿Ya? Y esto aumentó el reclutamiento de entre aproximadamente de 4.000 a 5.000 a 18.000. Los chilenos salieron de los 2 millones, salieron. Entonces volvemos a Al rescatar final. al roto, el concepto de Yungay, el patriotismo. La patria ha sido atacada, la patria ha sido mermada, hemos perdido, pero peleando contra un gigante. Te entiendo, lo típico. Y la bandera nunca fue arriada. Y esta no será la oportunidad de hacer lo que Siempre vencedor. Antes de que llegue el feriado, vamos a ir a una pausa para conversar con nuestros auspiciadores y volvemos en unos minutos más, recordándoles que Falco Gestión Audiovisual, su idea la hacen realidad. Vamos a unos segunditos y nos vemos enseguida. ¿Sabes qué es lo más difícil de encontrar hoy en día? Un lugar tranquilo donde poder respirar aire puro. Y ese lugar está aquí, en Los Pinos de Guayilemu. Todos nuestros terrenos cuentan con factibilidad de agua y luz. Y ojo, que vivir en un entorno maravilloso como este no significa necesariamente estar aislado, porque a 2 kilómetros está la playa, a pocos minutos carabineros, bomberos, farmacia, supermercado, todo lo que usted necesite, porque sí, estamos en el centro, donde está lo mejor de 2 mundos. Atención, es venta directa con el dueño y además hay varias opciones de financiamiento. Y les cuento un secreto. Las primeras 5 personas que se hagan parte de esta comunidad tendrán un 30% de descuento. No te lo puedes perder. Si quieres ser parte de este proyecto, comunícate con nosotros enviando un correo a contacto@falco.cl. Te esperamos. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos allá a las finales. Queremos que concluyas con tu idea que había quedado en el camino con respecto a qué es lo que pasaba en Chile para el combate naval de Iquique. Ya, perfecto. Hagamos conclusión y hagamos reflexión para que cerramos la idea. Santiago pasa de la apatía al patriotismo en pocos días. 21, Vimos que había un 24. aumento exponencial en la cantidad de gente que quiso alistarse para la guerra. Ese fue el primer punto. La figura de Arturo Prat, pasar que era conocida, pero no tan reconocida, se transforma a ser el ánimo nacional. La guerra del Pacífico se vuelve una causa nacional, que ese es un detalle importantísimo, Claudio. Y morir es levantarse vencedor. Ya. Es un lema interesante, pero finalmente en reflexión, mientras en Iquique nace un héroe, Santiago seguía con su rutina, la noticia cambia el ánimo del país y finalmente el sacrificio de Prat
a Chile le da un medio para salir de la crisis. Mira, ¿eh? Oye, qué Con eso cierro. ¿Viste que estaba interesante el tema que ustedes lo miraban a 1979. huevo? Yo en 1979 años. recuerdo que estaba viendo Fiebre de Sábado por la noche. Oye, pero hay dos cosas que me quedaron muy en la cabeza. Los motivos, o sea, lo que motiva a la gente. En esa época estaba el tema de Heroísmo. el heroísmo de Prat, El heroísmo de Prat. llegar a inmolarse por la patria, El heroísmo de Prat. el cariño, el amor a la patria. Algo que de repente nos tratan de cambiar un poco la idea de que la patria no es importante. Claro. Bueno, este tipo de acciones y estas conmemoraciones nos hacen un poco repensar de que efectivamente a lo mejor es algo trivial, pero para muchos de nuestros ancestros era algo fundamental. Y así como era fundamental el sacrificio y el defender el honor de la patria, llegó un gobierno a contarnos que dos pilares fundamentales del gobierno eran la seguridad y la economía. ¿Y cómo vamos por ese lado, querido Claudio? Usted que es más experto en eso y que su tarea fue un análisis de lo que es el gobierno en esos dos temas, especialmente en la economía. Por supuesto, y honrando la patria, ya que es la tierra de nuestros padres, padre y madre. Eso es decir, eso es bíblico. Pater family. Honra a tus padres. Es que sale este proyecto de reestructuración, ¿cierto?, económica de CAST, y así como creo que es importante honrar al 21 de mayo la patria, yo creo que es importante transmitirle a quienes nos están viendo, porque hoy día veíamos más de 1000 visitas, sí, 5000 en otro mucho. video, o sea, son miles de personas que nos ven. Si la pregunta del millón es, ¿conviene esta reforma? La respuesta es sí. ¿Ok? ¿Conviene esta reforma? ¿Conviene? ¿Sí? La respuesta es sí. ¿Conviene que sea aprobada? Sí. Tiene cosas que son efectivamente perfectibles, pero conviene, y voy a nombrarlo en 10 temas, ¿Ya? ¿vale? En 10 temas Así cortito, dije. que para enumerar, así Ya. como, y luego podemos profundizar. Yo creo que no nos va a dar el tiempo de profundizar, Perfecto. pero por lo menos sí lo podemos nombrar. Claro, como para dar una idea global. Primero, Perdón, ¿vaya a tener las mismas cifras que tenía Eric? ¿O las reales? la real. Ya. O sea, lo importante bueno, también es importante que quien nos esté escuchando le va a dar su interpretación y nos sigan comentando, porque nos pusieron un comentario que hay buena lo iluminado. No te puedo creer. Sí, pero es que chiquillos entiendan, no, nosotros tiramos cifras, a veces no son las más correctas, a veces sí las chuntamos medio a medio, pero ya, pues no sean tan dramáticos, sí. Entonces, Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que estemos. 1979. Ahí tenés. 50 años. Ahí tenés. claro, Ya. Exacto, como decía Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Vamos. bueno, entonces, yendo al tema de los 10 puntos que Sí, quiero que tratar era lo hoy más día, importante. que lo más importante es que, primer contexto, es que esta reforma al fin pone en la mesa que lo importante es el crecimiento. Ya. Todas las reformas son ideológicas, no es que esta y la otra no era, la de Bachelet 1, no, son todas ideológicas. Y todas las reformas anteriores que han habido, económica y tributaria, son que hay que quitarle plata a los ricos porque son los malos. Sí. Esta reforma no entra en ese juego y dice, hay un mal contexto internacional y hay que ver cómo crecemos para generar empleo. Sí. Ese es el cuento. Y es interesante que incluso la candidata Jara, el Partido Comunista, creía que había que poner ojo en el crecimiento. O sea, hasta ellos habían pensado de que ya había que dejar de Sí, pero el pelear. problema de ellos es como una suerte de Robin Hood. ¿Cachai? De sacarle a los ricos para dárselo a los pobres. Esa es su visión. Claro, lucha de sin clases, embargo, Claro. a pesar de todo eso, ella también tenía en su candidatura presidencial de que iba a trabajar el crecimiento económico porque la economía mundial está mala y como sea, los capitales internacionales tienen que elegir dónde se van. Ya, pero hablaste de 10 puntos. Ese es el punto uno. Ese es el punto Un 1. contexto de guerra, petróleo alto, estamos mal la cosa. Por lo tanto, es necesario que haya inversión. Y apuntar al crecimiento. Al crecimiento. Toda la reforma al crecimiento, recordemos, no perdemos el foco, crecimiento. Punto 2. Cuando hablamos de crecimiento, ¿cuál es el foco? Bajar el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, todas las empresas, de 27 a 23% al cabo de varios años. ¿Ya? Ujú. Bajó los impuestos, entonces sigue pensando. Perdón, no es que venga la rebaja de impuestos de un paraguaso, sino que es gradual en el tiempo. ¿Hasta cuándo? 28, 29. 29 aproximadamente. ¿Ya? Sí, 29 no aproximadamente, el 29. ¿Y por qué gradual? Porque también hay un temor que, miren esto que interesante, el contexto es que la cosa está mala, ¿cierto?
el Estado está sobregirado y yo digo voy a tener menos tasa de impuestos. Claro, menos ingresos. Claro, pero es que es el punto. Ellos dicen bajar la tasa van a haber más ingresos. Todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque en economía lo más importante son las expectativas. Ya el solo hecho que todas las empresas crean que la cosa podría mejorar, están ofreciendo más crédito hipotecario. Oye, sí. Ya, A todo el mundo. Claudio, pero espérate, no me quiero perder. Espérate, antes de que te arranques con el lado, yo quiero una discusión que siempre escucho cuando pongo a ver estos reels cortos. La cuña siempre es que lo que pasa es que vamos a bajar a 23, pero la OCDE, los países tienen 21. ¿Por Claro. qué estar en 21 y por qué les beneficia? O sea, yo quiero plantearlo de la misma ignorancia que una señora se pone al lado y me dice, oiga, pero siempre dicen lo mismo, dicen que los países de la OCDE están en 21 y eso los beneficia. ¿Cómo les da? ¿Cómo se ve esa visualización? Miren, el mejor ejemplo es cuando trabajaba en la Universidad Católica, Perfecto. la empresa que traía las vacunas a Chile ya decidió poner una fábrica en Chile para hacer el envase nomás. No Ya. la investigación científica iba a seguir en China, pero querían hacer la jeringa, por decirlo así, ¿ya? No recuerdo si era en el mismo norte de Chile. Y tenían que elegir en qué país se ponían, y lo que hacen las transnacionales, como China, ¿en qué país buscan? Y van a buscar aquel país que tenga menos impuestos. Y en general, el país que tiene menos impuestos ni siquiera son de la OECD, que es algo tan ambiguo. Se van a Uruguay, que tiene un montón de beneficios fiscales. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el capital llega allá y a quien genera empleo, a Uruguay, a otros países supuesto. con menores tasas. Ese es el tema. Nosotros no somos atractivos Pero ¿qué para que tiene- inviertan en Chile. Pero ¿qué tiene de malo no ser atractivo que la izquierda siempre lo ataca? Ah, pues lo que pasa es que no será... A ver. Cuando la gente, o sea, cuando la izquierda ataca una rebaja tributaria, establece de que se le va a rebajar a los más ricos, al 1%, a los más privilegiados. ¿Cachai? Eso que ganan trillones, Eh, esos que están y pero que a ellos, colapsados en dinero. a ellos se les va a rebajar, pero dejan de lado que hay una enorme cantidad de personas que son microempresarios, que son pymes, que son, no sé, que son la verdadera fuerza laboral del Y país que generan empleo. y generan muchísimos empleos que también van a tener ese beneficio de esa rebaja impositiva. ¿Por dónde va el punto que dice Claudio? Efectivamente, al rebajar la carga impositiva, se puede invertir y puede ser más atractivo para el exterior venir e invertir en Chile. Por ejemplo, hace pocos días atrás leí una noticia en Radio Bio Bio que Elon Musk ya confirmó que Chile va a ser el primer país en Latinoamérica que va a tener la movilidad autónoma. Eso quiere decir que Vehículos en que Chile anden van a sin tener, conductor. así como lo tienen en Asia o en América, vehículos sin conductor, Y eso de no es Tesla, solamente por pero un es una tema inversión de 200.000 millones de dólares. ¿Cachai? Establecido durante 4 años. Es enorme. ¿Cachai? Entonces, imagínate los repuestos de esos vehículos. ¿Dónde Pero podrían lo que pasa es desarrollarse? que lo interesante es cómo nos vemos hacia afuera. Claro, O claro. sea, no estamos mostrándole ya- un ya- país que está en crisis. Bueno, es que parte de, yo creo que también tiene que ver ahí el hecho de que el presidente se fue antes de asumir el gobierno, se fue a esta gira a conversar con empresarios americanos, norteamericanos, con los líderes de distintos países. Tiene que ver también con eso. O sea, échenme una manito porque voy a asumir y necesito que Chile salga adelante y Claro. apóyenme en esto. Mira, yo igual quiero... Pero vamos al tercer punto. Ya, Sí. tercer punto. Pero la economía se maneja con expectativa. Bajar el Correcto. impuesto de primera categoría no es real. Lo que importa es el impuesto efectivo que uno paga. Y cuando yo doy la señal de bajarla, al final del día, lo que le estoy diciendo a las empresas es que nosotros no vemos a las empresas como enemigas. Hasta un corredor de propiedades es una empresa, para que se hagan la idea. Te entiendo. O sea, en el Sí, fondo no, sí, te entiendo. es más que el número, es el mensaje. De hecho, Falco, Esto es algo psicológico. Falco Gestión Audiovisual es una tremenda empresa. Pues, güey. Efectivamente, y Sí. Falco que pague en vez de Y- y 27, 23. Sí tiene una previsión, pero creo que al gerente le está yendo un poquito mal porque tú no lo Tiene ayudaste, delay. no lo ayudaste en una pregunta que te... Ya, pregunta. La señora Sergia te pregunta a ti y te dice, oye, Ya. ¿qué es efectiva? ¿Cómo puede haber una ¿Qué es señora una que se rebaja llame de Sergia? Sergia? weón? Se lo aseguro que lo vi ayer. Lo vi por ayer, favor. por favor, créanme. Créanme, lo vi ayer Uy, en la televisión. Lo que pasa es que el impuesto al final del día, ¿quién lo paga? Lo pagan las empresas, pero ¿cómo la empresa lo paga? Cobrándolo en precio, ¿cierto? Si yo soy Falco y vendo videos, trasladándolo. traslado el impuesto. Si bajo el impuesto de forma natural, puedo bajar el precio. Esa es como la idea. Entonces la señora Juanita puede No te pensar... gustó Sergia. Perdón, la señora Sergia. Sergia es muy feo. Sergia, es pues de ella pensar que deberían bajarle en teoría el precio del kilo del pan, etcétera, digamos. Habría que ver quién Ya, es. entonces, ¿por qué a la izquierda le molesta el chorreo? Lo que ocurre es que
tienen un buen argumento, ya, que si uno hace doble clic, y es que habitualmente quienes más se benefician son los vecinos del frente, ¿cierto? Que tienen ese 1%, que es el más rico del país. Pero es porque hacen un análisis que yo le llamo optimización local versus global, digamos. Cuando uno optimiza localmente en un lugar, ¿cierto? Tú puedes decir, voy a dejar solo mi cuadrado bien limpio y seguro, Hermoso, ¿ya? ¿cierto? Y le voy a quitar al del frente, pero se le olvida que cuando el del frente pierde, también pierdo yo, porque convivimos en un mismo sistema. El otro está obligado finalmente, si yo bajo los impuestos, al tener más utilidades, de alguna manera yo puedo igual ir a cobrarle impuestos. Y voy a decir algo que es tan feo como la envidia, ¿ya? Sí. Le molesta tanto la envidia Es feo, es como Sergia. que prefiero, es como, esto lo escuché una vez de un terrorista, digamos, Mm. los terroristas islámicos que muestran a veces que están dispuestos a matarse para matar a otros, pero él también muere, po. Se le olvida que estamos en un mismo lugar. Ese es el problema del terrorista, digamos. Cree que él va a ganar, si muere el otro, sin importar si él también pierde. Entonces, si tú lo analizas de forma global, pierde. ¿Dónde sí? Son súper pacíficos. Pero bueno, ya. No, está, Ya, está bien. Contestado, vamos al punto Ya, 4. Vamos Punto al cuatro. punto, no, al punto 2, el punto 3 ahora. El punto Ya 3 es el, empezaste con la cifra no iba en el 2, ahora el eriquiana. 3. No, es que seguía en el 2. Primero era el 1. 1979. 50 El años. 1 era uno, contexto punto mundial. uno. 1-2, crecimiento, bajar tasa. Crecimiento, sí, tienes bajar razón. tasa. 1, tasas. crecimiento. 2, Ahora no. 1 es contexto global. ya. 2, 2 es, para que haya crecimiento hay que bajar las tasas. muy bien. Tasa. 3, 3, que es el que voy a decir ahora. El Estado no puede gastar sin límites y por eso proponía, porque fue rechazado hace 2 días atrás, proponía rebajar ciertos gastos como eliminar el CENSE. No permitirle más a las empresas que bajaran impuestos al capacitar a las personas. Ahí tenemos, Y ahí ahí tenemos temas que son... dijeron, no, te ver, es estoy que- pasando de la línea. A ver, yo escuché ¿Ya? el otro día al gurú Mochati, Tomás Mochati en la Bio. Y él planteaba que, claro, o sea, suena feo eliminar la franquicia Sense. Pero si vamos a hilar bien, tenemos de repente unas charlas o unas clases de, no sé, tan innecesarias en comparación a otras que efectivamente son tremendas. Por ejemplo, electricidad automotriz, no sé, por dar nombres, pero hay La algunas palabra como- sería filtrar. el yo creo que lo que hay que hacer es potenciar aquellas herramientas que sean realmente útiles para los trabajadores. Y en segundo lugar, a lo mejor no permitir que la gran empresa tenga esta franquicia, pero las pymes sí la tengan. No sé si me explico. Ujú, sí. ¿Cachai? O sea, porque la gran gama de quienes asumen este beneficio tributario son las grandes empresas las que lo toman y no las menores, digamos. Claro, lo que estaba en la mesa ahora era que en realidad, mira, voy a decir mi opinión muy personal sobre el punto 3, que reducir el gasto eliminando el CENSE. Es un error por otro problema. Hace muchos años que viene pasando que la universidad, en vez de educarte tú con un magíster, un posgrado, doctorado, hagas un curso de cortito y uno dice de 3 meses. Sí, sí. Y uno dice es incomparable. La respuesta es que no, porque aun siendo posgrado no tenéis buen sueldo. Ah, claro. Entonces Claro. lo que están diciendo es, congelemos por un momento el CENSE, miremos la universidad, acorte las carreras porque se están... Oye, sí, Están qué desesperados. Sí, están mirando. pero qué necesario es eso de acortar las inventando. carreras. Ah, ya. Entonces, creo que fue un Sí. error haber puesto el CENSE y lo que dieron haber puesto era el tema de las carreras. Pero en fin, quería Ah, decirles que pero eso era perdona que justamente interesante. tocas temas que dan ganas de opinar. Lo opinamos, lo vimos la vez anterior. Cuando se 1879. Claro, lo vimos en 1979. Espérate, 50 años. Ya. No, lo vimos cuando hablábamos de los ajuares Sí. y cómo se planteó el tema de los ajuares. Qué distinto era decir, oye, tenemos un 25% de ajuares que no se están usando, que están acá botados, weón. Vamos a limitar entonces el gasto hasta que esto se ocupe y luego veremos cómo va la cosa por el tema de la disminución de la natalidad. Cuando te dicen esto de bajar El CENSE, eliminar. el eliminarlo. tema tributario del censo, eliminar. La más grave. O sea, yo creo que hay formas y formas. Claro. O sea, si a mí me dicen, oye, la plata del CENSE está siendo gastada en un 50% de manera eficiente, pero hay otro 50% de que no es eficiente. Ese 50% de que no es eficiente, queremos limitarlo La y gratuidad. traspasarlo a, por ejemplo, a las universidades, como decías tú.
Claro. ¿cachai? Pero explicarlo de esa Que manera. suena hermoso cuando tú lo explicas Cuando así. le explicáis así, y le estás diciendo la verdad a la gente, Pero claro, o sea, entonces pero se lo estás diciendo claramente, o sea, le estás mostrando el panorama completo. Yo sé que este programa no lo va a estar viendo el presidente, pero si en algún momento le puede que le llega, llegue, sí. si en algún momento le llega, ya es tanto lo que te han dicho, José Antonio, de que el tema comunicacional lo tienes que mejorar. Pucha, hay enormes profesionales en Falco Gestión Audiovisual que pueden ayudarte. Tienes una tremenda posibilidad. Llama, comunícate. Alguno de tus asesores que hable con Falco Gestión Audiovisual y te aseguro que la comunicación va a ser mucho, mucho mejor. Cuarto punto, Claudio. Cuarto punto, la permisología. Si tú quieres, ¿Qué hasta término más técnico? en el fondo, lo que le estamos diciendo a la ciudadanía, que hasta para las viviendas sociales tienen una serie de requisitos. Han Sí, visto el ministro de Vivienda hasta sí. arriba de la casa, ¿hasta cuándo? Oye, qué es alto ese hombre, ¿eh? Se pasó no de lo- cemento. No me hagas así, César. eh, Fue un comentario muy heterosexual. Es alto de altura. De- No te- Permisología, de no sé ya, permiso. permisología. El caso es que lo que él hace una serie de propuestas para simplificar un montón de actividades económicas. Yo di el ejemplo de las viviendas, por ejemplo, y en el fondo es como, ¿han escuchado la ley del mono? No, yo he visto. cierto tiempo- Veo a Eric nomás. Vaya a mí. Cada cierto Ya. tiempo el gobierno dice, 1979. regularice su casa, lo que estos tipos dicen, hagan algo al medio. O sea, al final, 50 años. siempre al final del día terminan arreglándolo a la mala con una ley Oye, pero miscelánea. sácate. Vi hace días atrás unas imágenes sobre trocitos de greda que tuvieron detenido la construcción del Hospital Salvador por 4 años. ¿Mm? Y eran trocitos inconexos entre ellos. ¿Cachai? ¿Sí? Pero estaban ahí. Y después se perdieron. Nadie sabe dónde están. Eso es lo peor. ¿Cachai? Porque si hubiera sido 4 años, pero que de gestión, para una de investigación, recuperación, Nada, sí. de poder mostrar No, esa Esto reliquia arqueológica, esto se detuvo hubiera sido por importante. 4 restos de greda y pero se perdió y no se recuperó y no se sacó ningún Claro. beneficio de ello. y un Simplemente gasto. fue hacerle daño. Y el gasto. O sea, al final lo Sí. pagamos todos los chilenos ese Eso gasto. es todo. ¿Ya? 5. Quinto tema, subsidio del empleo. Por ejemplo, si Falco reconoce que tiene contratado entre ellos a su dueño Ya. como gasto, Es el un lastre, impuesto es un lastre, ¿eh? sería cero o al revés, le darían devolución del impuesto que hace. A ver, explícate de nuevo eso que el César quedó con los Vuelta, ojos por turbios. favor. A ver, ¿cómo fue? 1979. Cualquier empresa hoy día típicamente Se puede llegó a calentar la cámara, César. rebaja sus impuestos de la depreciación. ¿Ustedes han escuchado? Yo he escuchado las palabras, pero Le va a dar plata en el fondo. A mí me pasa lo mismo siempre. Te escucho y no te entiendo. Pero Le dale. va a dar plata a Falco por contratarse a un trabajador que podría ser incluso el mismo. ¿Puede ser el mismo? Sí. Bien, Pues sí, es un servicio. César, por fin vas a tener Excelente. contrato. Bien. Que 6. en el fondo es para apoyar a las pymes. Muy bien. sabiendo que soy empresa, porque tengo que declararme empresa. Lo que pasa es Ah, que claro. A Lo que eso pasa voy es yo. que eso ya existe, lo que usted está hablando, que se llama contratar al dueño, tiene un nombre más técnico. Lo que ocurre es que ahora además le van a dar plata, estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente no sabe, no lo ocupa. Punto 6. Sala cuna, Para eso justamente está este programa. porque Punto 6. ya- sala César- cuna, César me dice que lleva 4 años conocido y la primera vez que le hablas algo así. sala cuna universal. 50 años. Chile, ya habíamos hablado, que todos los años va a tener 70.000 personas menos entre 0 y 17 años. Entre 0 y 17 años, escuchen, se van a cerrar 70 colegios de 1.000 alumnos. Durante todos estos años, durante 10 años. ¿Ya? 1000 alumnos. Entonces, lo que está haciendo este tema, que también es un tema de equidad de género, es que propone financiar, esto sí es más gasto público, sala cuna universal. Porque está diciendo, si no, las mujeres no tienen la posibilidad de una red de aporte, de soporte, perdón, de apoyo, no van a tener hijos. Mm. Así de simple. Y podría pasar como se dice ya de Japón, a propósito de tus ascendientes, Hacen. que podría ser uno de los pocos países que van a tender a extinguirse producto que no nace. 2030 es una proyección. Van a tener países que se van a tender a extinguir. ¿Sí? Porque no nace gente nueva. Simple. Ese es el punto 6. Sala cuna universal. ¿Para qué? Para que las mujeres tengan un incentivo a tener más hijos. ¿Ya? ¿Ok? No voy a discutir nada al respecto. Invariabilidad tributaria. Esto lo encontré Ya, genial. listo. Aquí esto es un punto interesante que quiero que lo enseñes. Por lo menos ofrece que bajo ciertos convenios las empresas
sepan que durante 25 años no le van a cambiar las tasas Sí, tributarias. pero eso lo quieren rebajar. Hay algunas discusiones dentro Sí, de que así he es. escuchado porque que sean 20, que sea menos. No obstante, ya que exista, Es un beneficio. ya es un beneficio. Sean 10, sean O sea, 20, o sea, no, lo relevante es que tengamos una cantidad de años. el tema es Por que no te supuesto. cambien las reglas del juego una vez hayas invertido en el país. ¿Ya? ¿Eso es? Así es. Ya. Y que quedes con este acuerdo de tal manera O sea, pero que, interesante. que ni siquiera pase por la cabeza de alguien el expropio Así es. de Chávez. Así es. Y por lo tanto, me imagino que lo que va a pasar a continuación de esto es que Kast, una vez que firmen este acuerdo, va a salir a buscar inversionistas internacionales, porque eso es lo que yo haría. Correcto. Tengo firmado este contrato, están todos de acuerdo. Todo el Sí. Congreso, izquierda, sí. derecha, centro. Yo parto a buscarlo. Claro. Y rápidamente traigo caja, que fue lo que hizo Sí, Bukele cuando hizo entiendo. las cárceles, etcétera. Sí. Eso es lo que yo creo que va a pasar ahora. Sería O estupendo. sea, yo haría eso, porque digo, ok, O sea, tengo- de hecho, acabas de darle una pauta comunicacional al gobierno muy buena. Yo creo O que sea, yo te escuché y me no la va a tomar. entusiasmó. O sea, si van a votar esto por el tema este de la invariabilidad de la tributaria. invariabilidad tributaria y todos se ponen de acuerdo y estamos en esta parada, da lo mismo la cantidad de años. Ya con solo el hecho de tener una invariabilidad Ya, tributaria, primero cambiemos la palabra y hagamos una definición más simple, porque eso ya bloquea a la la invariabilidad, a la señora Dolores. menos Sergio, mal, no porque sabemos de Sergio. Ya, ¿qué le pasó con Sergio? 1979. tu dale. alter ego es Sergio. Que no me cree, que- Bueno, pero ¿a tenía dónde nombre. vamos? Es que ya entusiasma el hecho de saber que Algo que no va a cambiar, invariable. 25 años. ¿Y por qué es importante? Porque miren, de nuevo, estamos en un contexto global, ¿cierto? El norte minero chileno, ¿qué tiene diferente con el de argentino, boliviano y peruano? Tiene puerto. Tiene puertos, estos tipos pasan peleando y son gallos súper inestables, no son de fiar. Bolivia hoy día tiene tremendas protestas en las calles. Perú tiene un tipo que quiere hacer guerra por recuperar Arica. Los argentinos- candidato a algo. ¿no? Los argentinos No, o sea, nunca cumplen Perú sus- está armándose. los argentinos nunca cumplen sus promesas, nos vendían gas y después dijeron, no, ahora es más caro. Sí, pero se supone que la cosa debiera mejorar, pero con mi compadre allá parece que la cosa anda Entonces, y no más. eso es lo que dice Kass, y lo interesante es que hasta la izquierda está mirando como que sí, porque saben de que Chile, como sea, somos diferentes, somos más estables. O sea, ya no hay una izquierda. Recuerden la guerra del Pacífico. Lo Un mismo. país más pequeño, menos población, mejor organización. Somos Muy más bien. organizados. Pero ya no está esa. No está esa izquierda obstruccionista de hace un par de semanas atrás. ¿Ha ido cambiando? ¿Ves tú que haya cierta flexibilización con Ve- respecto a las ideas del gobierno? Yo creo que Llamó la nada. por atención- parte de llamó la la izquierda. atención, ¿sabes por qué? Porque incluso veía las votaciones del Congreso y decía, mi señora pasada me miraba y decía que yo pienso que gallo más aburrido que está viendo la votación del Congreso El partido de la este Cámara de proyecto. Diputados. ¿Ya? Y ya está un diputado que no lo voy a nombrar de izquierda, verlo, lleva la contra, trata de demorar la votación, pero Ya. no impide tanto. Yo encontré que como que lo habían mandado, Pero si a por eso demorar, no pueden. pero ni él quería, porque yo creo que hasta ellos saben de que necesitamos crecimiento. Chile necesita. Vamos al punto 6. No, 7, siete, 8. Al 8. Al 8. 8, recuerden que eran 10. Y este me viene a corregir con las cifras a mí. güey. Por favor, No es- 8. No es una Ocho. autoridad moral, pero supo que, Supo que después ya saben qué número vamos. güey. supo que después del 7 79. viene el 8. ¿Cuántos años de la guerra? 50. Alguien que me venga a corregir. Alguien que me venga a Ya, corregir. démosle 8. Ya, están pensando en eximir las contribuciones, pero especialmente a las personas de tercera edad, pero se ha ido reduciendo un poco a lo que parecía como exagerado, reduciéndolo solo a la primera vivienda. Porque claro, sí, está yo bien. soy un pobre adulto mayor de 70 años, Sí. pero tengo 200 casas, no me van a No, eximir está las bien, 200 pero, casas. pero claro, pero es que al tiro salían con Lo el que tema. pasa es que Es que le van a permitir el no pago de contribuciones a Luxis. Luxis debe tener 10.000 casas, pues, no sé. no pues, le va a convenir nada, pero ¿cachai? una persona ¿En que qué le ganaba- influye? Pero la señora de 70 años, weón, que con cueva tiene unas 600, 700 lucas de jubilación. En el mejor de los casos, con una casa en Las Condes, ganando que, ¿cachai? no sé, tenía un sueldo de 3 millones. la bajó a pura 700. contribución le significa 4 veces su pensión, po, weón. Pero es que si yo tengo ¿Cachai? una amiga que la situación era que ganaba como 3 millones y algo, llega, se jubila, su sueldo automáticamente bajó a 710.000 pesos aproximadamente ¿Ya? y la contribución siguió igual. Sí, pues, weón. Si nadie está diciendo. Yo creo que Y los remedios siguieron igual. ahí la izquierda yo creo que está fallando. Ahí, porque este era una de las ideas más socialistas que podría haber planteado el gobierno.
Sí, por Claro. supuesto que sí. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí la izquierda se cae y se le cae todo el relato. Po. Claro. Porque ahí podría ellos haber dicho, ¿sabes qué? Pero es que De ahí está las el fallo pocas comunicacional cosas. también, po. Sí, pero es que ahí entramos. Y por eso yo quiero hacer un resumen al final, muy Ya. cortito, de lo que hablábamos en cómo era el país para el combate naval de Iquique, que alguien sabrá en qué año fue, y cómo está la actualidad ahora. Vamos al punto 9. 9. Voy a decir algo que esto es lo que más mal se ha comunicado. Y así que voy a decir una palabra y me van a querer pegar. MEPCO. Muy bien. Agrédelo. Yo sabía. Yo dije, pero estos tíos, o sea, que de verdad, es verdad. Sí. Comunicacionalmente. Ministerio de Educación, Políticas Operacionales. Claro, es como Pero- dicen, Pero eliminemos el MEPCO y la cómo? gente le sube la benzina Pero- y quieren. Claro, Pero pues fue un sí. error garrafal y es cierto, ya. Pero ¿sabes pero qué vamos es al lo hecho de que fue necesario. Claro, pero mira, pero voy a hacer doble clic. Si este es el tema comunicacional y cómo pisan el palito, digo yo, caen en trampas que se hacen solo. El MEPCO, el problema que tiene es algo que no se dice, y es que tienen más subvención el diésel que ocupan los camioneros que la benzina, o sea, perdón, más subvención. Tienen un impuesto más bajo los camioneros, que tienen mucho poder gremial, que la benzina que paga las personas que Claro, andan en ellos su auto. pagan el petróleo, tienen subvenciones. Entonces, Porque tienen mucho o sea, que por gremial eso- porque ocupan mucho. claro, que por eso no es que es el subvención, voy a corregir. El MEPCO ellos se No, les no, no, cobra un no. impuesto y esa plata queda guardada ante variaciones internacionales. Correcto, pero los ¿Sí? camioneros tienen Un un impuesto. impuesto distinto Así es, al, más al bajo. normal. Claro. Pero juntan esa plata y la ocupan ante variaciones del petróleo. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, lo que quieren hacer es eliminarlo por eso. Lo que estamos viendo en el fondo es que Cast está enfrentándose al gremio de los camioneros de forma muy cuidadosa. Correcto. Y eso yo creo que está tan mal comunicado que no va a resultar por ese motivo. Pero si dijeran, ¿sabes que el problema es otro? Es que estos tipos tienen un impuesto más bajo que el que paga usted. Por ejemplo, eliminamos el MEPCO, pero le doy una subvención a la gente que ocupa su benzina. ¿Mm? Es decir, me concentro en vez de la producción, me concentro en el consumidor de benzina. Podría ser una estrategia negociadora para comunicar mejor, pero yo creo que ya no va. Ya no fue. Ya no lo dijeron. No fue, no no, va a si eso funcionar. ya. No, porque uno dice MEPCO y le tiran piedra. Sí, no, si eso ya fue. La benzina va. Ya no resulta ya. Pero ese era el fin, querían poner en la mesa eso y lo comunicaron mal, pero bueno, que vamos. Lamentablemente. Y vamos al último punto. Y el 10. último, El último punto, que también va a ser un desafío, que es el mercado laboral y sus rigideces. Quieren disminuir las restricciones para desvincular o para contratar, en ambas cosas. Ustedes saben que en Chile se pagan 11 meses de sueldo con un tope de 90 UF, ¿ya? Y es que hoy día quieren hacer que hayan contratos más flexibles porque la inflexibilidad laboral es la que impide que contraten gente. La gente no entra porque saben que si tú entras, tienes que multiplicar los años que esté contigo por una eventual indemnización. O quieren que hayan contratos que sean variables. Ujú. Quieren aumentar. Porque hoy día, en esta ambigüedad, está empezando a crecer el mercado laboral informal parecido como el resto de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica la gente está todo sin contrato. 60%, 50%, en Colombia 30%. por eso no existen los fondos, por eso no hay la capacidad de poder todo guardar informal. plata. Claro. No y hay lo que ahorro. quieren, pero también, si no lo comunican bien, la gente va a decir, ¿me van a quitar mis 11 meses de indemnización? Es y que puede que así se caiga. suena, así suena. Ah, sí, son, sí. Suena como que voy a llegar y Pero, a soy ver, el malvado. Pero justamente veamos eso, explícalo bien. ¿No se quitan los 11 meses? No se quitan, pero se proponen alternativas diferentes ¿Y para las nuevas contrataciones. ¿Tienes algún ejemplo de esa alternativa? Lo que Si no, no importa, pero... sí, o sea, lo que se ha hecho, por lo menos, es que se contratan seguros. En el fondo, todo este sistema de indemnizaciones ¿Ya? se parece al tema que tienen hoy día las, ¿cómo se dice? Las amas de casa, no tiene otro nombre. Las personas que trabajan haciendo el aseo de las casas, ¿Ya? las Asesoradora. asesoras de hogar no están sometidas al nutrimento de los 11 años. Ellos, con la plata que les paga, ¿cierto? ¿Mm? Tienen un seguro que les paga todo dentro. Ah, mira. Entonces, es todo eso ya dentro. fue su primer experimento. Y estamos hablando de Chile. Y parece que está resultando, ¿no? No conozco estudios Todavía que no digan se que vale la sabe- pena o no. ya. Es algo muy nuevo. Y lo Ya. que están diciendo que esto podría ser porque el objetivo de eso era justamente formalizar la relación laboral. Correcto. Tuviste hace Siempre. poco que acusaban a una ministra, no sé, exministra, que no le tenía gente contratada sin pagarle, una senadora. Ya. No le pagaba a la gente que ¿Alvear? cuidaba. No Puede sé. ser. No sé, no, Sí. me perdí esa noticia. Porque se sabe de muchas personas que tienen personas cuidando a su vez a sus hijos en la casa y no les Ujú. pagan imposición, Correcto. siendo que la ley ya lo tiene, ¿ya? Ya la ley ya permite que tú le pagues la imposición y te asegure los 11 los años que tenga. Se va y cobra su indemnización.
Bien, pues oye, hemos recorrido hartos temas. Oye, felicitaciones a ambos. Hicimos la Muy pega. bien, lo hicieron muy bien la tarea. Muy buena. La conclusión a la que quiero llegar es que tomando en cuenta lo que hablaba Eric con respecto a lo que ocurría en 1879 79, en las 1800. sí, sí, 1800. Sí, está bien. Ya pasó, sí, ya logramos superarlo, hombre. Vamos, que para la próxima te reivindica, vamos. te fuiste a distraer? ¿Cómo te fuiste a distraer tanto, chiquillo, Ya, por Dios? sí, 143 años de diferencia. Ya, nada más. Estaba con la calculadora, yo lo... Vuelvo al punto. ¿Cómo lo que pasaba en 1879 con respecto al amor a la patria, al despertar de un sentimiento que el chileno debiese mantener permanentemente, que primero es el país, primero son las personas, Difícil de trasladar, y ¿no? después A la actualidad. nos encontramos hoy día en una circunstancia en donde algunos sectores privilegian la cuña, la encuesta, el Twitter, Sí. por sobre la importancia que esto requiere para el país. Yo podré estar de acuerdo o en contra de muchas de las de lo misceláneo que es esta ley, podré estar de acuerdo en algunas y en otras no. Pero lo importante es cómo el país sale adelante y cómo logramos que de aquí al 2028, 29 o 30 nuestra situación para todos los chilenos mejore de alguna forma u otra. El link es súper forzado, pero tiene una sola arista, así como el palo tiene dos puntas, esta tiene una sola punta, que es Chile debe, tiene y lo hará ser mejor. Así que, amigas y amigos, aplauso por nos eso. vemos en Sí. una próxima oportunidad. Esperamos que sea tan eficiente como la que tuvimos hoy día, más eficiente de la que tuvimos hoy día. La patria nos llama, ciudadanos. Así es. Agradecemos, por supuesto, a Falco Gestión ¿Se puede Audiovisual. Recuerde, José Antonio, Falco Gestión Audiovisual va a poder comunicar lo que hasta ahora no ha sido bien comunicado. Recuérdelo. Junto a César Rosa, nuestro director, Claudio, Eric, que tengan un hermoso fin de semana largo. Gracias. Gracias. Nos veremos en un A par de ustedes. semanas más. Y a ustedes, por favor, si va a salir el jueves, vuelva el lunes, pórtese bien, Eso. cuídese. Queremos que todos estén con nosotros en una próxima oportunidad. Muchas gracias y nos vemos. Chaito. Hemos presentado Ciudadano Tributario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ciudadano Tributario. El podcast.